La celda en los sótanos de la fortaleza de San Felipe, en Lima, era un lugar donde la esperanza iba a morir. Las paredes de piedra, húmedas y resbaladizas de musgo, sudaban un frío que penetraba en los huesos. La única luz era un haz pálido y enfermizo que caía de una reja alta e inaccesible, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire estancado. El aire olía a moho, a desesperación antigua y al hedor salado del mar, que rompía contra los cimientos de la fortaleza, un sonido que no prometía libertad, sino el aislamiento eterno. Este era el final del camino, el lugar donde se enterraban los secretos de la élite de Lima. En esta tumba para los vivos, sentada en un banco de piedra, estaba la marquesa Valentina de Castro. Despojada de sus sedas, de sus perlas y de su nombre, vestía un simple vestido de lana áspera, la ropa de una prisionera común. Su rostro, antes aclamado como uno de los más bellos de la ciudad de los reyes, estaba pálido y con ojeras, pero sus ojos no estaban rotos. Ardían con una fiebre de furia y de un duelo tan profundo que se había convertido en una forma de fuerza. Ya no era un objeto decorativo, era una mujer que lo había perdido todo, y esa pérdida la había vuelto peligrosamente libre. Un sonido resonaba constantemente desde el otro lado de la pared de piedra de su celda. Eran los gritos ahogados de un hombre en agonía. Los sonidos eran informes, distorsionados por la piedra, pero ella reconocía la voz, incluso a través del dolor. Era Sebastián, su amado. Los verdugos de su marido estaban trabajando en él, intentando arrancarle una confesión, intentando quebrar su cuerpo para justificar el castigo que ya estaba decidido. Cada grito era un cuchillo que se retorcía en el corazón de Valentina, un recordatorio constante del precio que su amor le estaba cobrando a él. Entonces, un nuevo sonido se superpuso a los gritos. El sonido de pasos pesados acercándose por el pasillo, el sonido de una llave de hierro raspando en la cerradura de su celda. La pesada puerta de madera se abrió con un gemido, revelando la figura de su marido, el marqués Gonzalo de Castro. Estaba impecablemente vestido, su casaca de terciopelo oscuro y sus botas de cuero pulido, un contraste grotesco con la suciedad de la celda. Su rostro era una máscara de autocontrol aristocrático, sus ojos fríos y duros como esquirlas de hielo. Entró en la celda. El silencio entre ellos era una guerra. No hubo acusaciones, no hubo insultos. Solo una mirada que contenía todo un universo de traición, de orgullo herido y de un desprecio mutuo. Él la veía no como a su esposa, sino como una mancha en su honor, una enfermedad que necesitaba ser erradicada. Y ella lo veía no como a su marido, sino como a un monstruo, un tirano cuya obsesión por la reputación era más fuerte que cualquier vestigio de humanidad que él hubiera poseído jamás. Con un movimiento deliberado, el marqués caminó hacia la pequeña mesa de piedra en el centro de la celda. Sacó del bolsillo de su casaca un pequeño frasco de vidrio oscuro, con un tapón de plata. El objeto era elegante, refinado, un recipiente digno de un perfume caro. Lo colocó suavemente sobre la mesa, el sonido del vidrio sobre la piedra resonando en la celda silenciosa. No era un perfume, era una solución final y limpia para un problema confuso y sucio. No dijo una palabra, no era necesario. El gesto era una declaración, una sentencia y una orden, todo en uno. Miró el frasco, luego a ella, y en sus ojos había un mensaje claro. Bebe, borra tu deshonra, bórrate a ti misma. Es la única manera de proteger el nombre de nuestra familia. Es tu deber final. Era una oferta de una muerte digna, una alternativa al escándalo de un juicio público y una ejecución. Era la forma en que la élite limpiaba su propia suciedad. Sin esperar una respuesta, sin una última mirada, el marqués se dio la vuelta y salió de la celda. La puerta de madera se cerró con un golpe sordo, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue el sonido final de su vida juntos, el sonido de su tumba siendo sellada por fuera. La había dejado con su sentencia, confiado en que su educación noble la forzaría a cumplir su deber y a elegir el honor de la muerte silenciosa en lugar de la desgracia de la vida. Valentina se quedó sola, el silencio en su celda ahora lleno de dos cosas: el pequeño frasco de veneno brillando sobre la mesa y los continuos gritos de Sebastián, que parecían haber aumentado de volumen,
como si él supiera que ella lo estaba escuchando. La elección que su marido le había dado era una ilusión. Él estaba matando el cuerpo de él con acero y fuego, y le ofrecía la oportunidad de matar su propia alma con veneno. Ambos caminos llevaban al mismo fin, el olvido. Así era como se limpiaba el honor en Lima, no con la verdad y el perdón, sino con veneno y sangre. La poderosa casa de Castro estaba a punto de enterrar su mayor escándalo, sacrificando a las dos personas que se atrevieron a desafiar sus reglas. Su crimen no había sido el adulterio, sino el amor. Un amor que cruzó la barrera infranqueable entre una noble y un esclavizado. Y por ese crimen, el castigo sería absoluto. Suscríbete para descubrir la historia del amor prohibido que osó florecer en la ciudad más hipócrita del mundo y el precio fatal que se pagó por él. Lima, la ciudad de los reyes, en 1721, era el apogeo de la arrogancia colonial. La riqueza, extraída de las minas lejanas, fluía hacia la capital, transformándola en un espectáculo de palacios barrocos, plazas ornamentadas e iglesias cuyos interiores parecían haber sido bañados en oro derretido. Pero esta opulencia se construía sobre una base de una rigidez social casi fanática. La sociedad de Lima estaba obsesionada con la limpieza de sangre, la pureza de la sangre española, y organizada en un complejo y humillante sistema de castas que dictaba el valor de un ser humano desde su nacimiento. El honor, para la élite criolla, no era una cuestión de carácter, sino de pedigrí. La reputación de una familia era su bien más preciado, y la virtud de sus mujeres, el sello de ese honor. Una noble dama era criada para ser un símbolo de la pureza de su linaje, un recipiente que debía ser guardado y finalmente intercambiado en un matrimonio que fortaleciera alianzas y fortunas. Un escándalo que involucrara a una mujer de alta nobleza no era un mero chisme, era un terremoto que podía sacudir los cimientos de las familias más poderosas, una mancha que generaciones de piedad pública no podrían borrar. En este mundo de apariencias, la Casa de Castro era un pilar de poder y prestigio. El marqués Gonzalo de Castro era uno de los hombres más influyentes del virreinato, un consejero del virrey, con vastas tierras y una reputación de ser un hombre de honor inquebrantable y de una frialdad calculadora. Su mansión, cerca de la Plaza Mayor, era un reflejo de su personalidad, grandiosa, ordenada, impecable por fuera, pero fría y desprovista de cualquier calidez humana por dentro. Era un lugar gobernado por la etiqueta y el silencio. El marqués Gonzalo no era un hombre de pasiones visibles. Su crueldad no se manifestaba en gritos o violencia física, sino en decisiones frías y en un desprecio silencioso. Veía el mundo como un conjunto de activos a gestionar. Sus negocios, su política y su familia eran todas piezas en su juego de poder. Se había casado con Valentina, 20 años más joven, no por amor, sino por estrategia. Ella provenía de un linaje impecable y poseía una belleza que se reflejaba bien en él. Era su trofeo, su posesión más valiosa, y esperaba que cumpliera su deber: ser hermosa, silenciosa y darle un heredero de sangre pura. Valentina, por su parte, vivía una vida de lujo y desesperación. Tenía los vestidos más finos, las joyas más raras y los criados mejor entrenados, pero no tenía nada de lo que su alma anhelaba. Era inteligente, con una pasión por la poesía y la música, pero su marido consideraba tales intereses frívolos. Se veía obligada a presidir salones donde las conversaciones eran un veneno de chismes e intrigas, un teatro de hipocresía que la asfixiaba. Cada día era una actuación, y se sentía cada vez más como la hermosa estatua en el centro de su propio jardín, admirada por todos, pero fría, solitaria y hecha de piedra. Su soledad era un abismo. Su marido la trataba con una cortesía distante que era más insultante que la crueldad abierta. La veía como un útero de sangre pura, y su incapacidad para concebir en los primeros años de matrimonio era una fuente de tensión silenciosa y de desaprobación constante. No tenía confidentes. Las otras damas de su clase eran rivales potenciales y sus criadas eran espías de su marido. Estaba atrapada, una prisionera en su propio palacio, anhelando una única y genuina conexión humana. Fue en ese desierto emocional que comenzó a fijarse en Sebastián. Era uno de los esclavos de la casa,
encargado de cuidar los magníficos caballos andaluces del marqués en las caballerizas. Era un hombre de una fuerza silenciosa, cuyos movimientos con los animales estaban llenos de una amabilidad y una paciencia que Valentina rara vez veía en los hombres de su propia clase. Había una dignidad en su postura, un orgullo en sus ojos que la brutalidad de la esclavitud no había logrado borrar. Al principio, solo lo observaba desde lejos, desde la ventana de sus aposentos que daba a las caballerizas. Veía la manera en que hablaba a los caballos, la forma en que sus manos, aunque encallecidas por el trabajo, podían ser increíblemente gentiles. Él representaba un mundo diferente al de ella, un mundo de trabajo físico, de honestidad brutal, un mundo sin máscaras. Y ella, en su vida de artificios y actuaciones, sentía una atracción inexplicable por esa autenticidad. Su primera interacción fue accidental. Durante uno de sus solitarios paseos por los jardines, uno de los perros de caza del marqués, un animal agresivo, corrió hacia ella, gruñendo. Antes de que pudiera gritar, Sebastián, que estaba cerca, se interpuso entre ella y el perro, calmando al animal no con violencia, sino con una voz baja y firme. La salvó, quizás no de un gran peligro, pero con una calma y una autoridad que la impresionaron profundamente. Le dio las gracias, y sus miradas se encontraron por un momento. Aquel breve momento de conexión abrió una puerta. Valentina comenzó a encontrar excusas para caminar cerca de las caballerizas. Las conversaciones, al principio, eran tímidas y sobre los caballos. Ella preguntaba por ellos, y él respondía con un conocimiento y una pasión que la fascinaban. Descubrió que, detrás del esclavo silencioso, había un hombre inteligente, con un sutil sentido del humor y un alma profundamente sensible. Para Sebastián, la marquesa era una criatura de otro universo, pero en sus conversaciones comenzó a ver más allá de las sedas y las joyas. Vio la tristeza en sus ojos, la soledad en su voz. La veía no como su ama, sino como otra prisionera en esa casa, atrapada en una jaula diferente, pero igualmente asfixiante. La compasión que sentía por ella fue la semilla de la que comenzó a crecer su peligroso afecto. Eran dos almas solitarias que se reconocieron a través del abismo de sus clases. Las caballerizas se convirtieron en su santuario secreto, un lugar que olía a heno y a cuero, lejos de los perfumes y las intrigas de la casa grande. Allí podían ser ellos mismos. Ella le contaba sobre los libros que leía, sobre la música que la conmovía. Él le contaba sobre su infancia, sobre las estrellas y sobre la libertad que apenas recordaba, pero que anhelaba. No planearon enamorarse. Sucedió de forma tan natural e inevitable como el amanecer, un calor que crecía para llenar el frío de sus vidas. El amor de Valentina y Sebastián, nacido de la empatía y la soledad, se convirtió en la única realidad en un mundo de mentiras. Las caballerizas, con su olor a heno y cuero, se convirtieron en su catedral, y los encuentros nocturnos en su misa secreta. La transgresión de su afecto, la ruptura de todas las barreras de clase y raza, era lo que hacía su amor tan peligroso y al mismo tiempo tan vital. Cada momento robado era un acto de rebelión, una pequeña victoria contra la tiranía del honor y el prejuicio que gobernaba el mundo, fuera de esas paredes. La pasión entre ellos fue una consecuencia inevitable de su profunda conexión emocional. En un mundo que la trataba a ella como un objeto y a él como un animal, encontraron el uno en el otro una humanidad sin restricciones. Su amor no era una fantasía frívola, era un refugio, la única fuente de calor en sus vidas frías y controladas. Sabían que estaban jugando con fuego, que el descubrimiento significaría la aniquilación, pero el riesgo era un precio que estaban dispuestos a pagar por la oportunidad de sentirse verdaderamente vivos. Vivieron en esta burbuja de felicidad secreta durante meses, volviéndose, como todos los amantes, un poco descuidados. Creían que su discreción era perfecta, que la arrogancia del marqués le impedía siquiera imaginar tal posibilidad. No contaban, sin embargo, con los ojos que los observaban no desde arriba, sino desde el mismo nivel de servidumbre, ojos llenos no de desprecio de clase, sino de una envidia humana y venenosa. La amenaza vino en la forma de Ana, una de las sayas personales de Valentina. Ana siempre había resentido la belleza, la riqueza y la aparente facilidad de la vida de su ama. Veía la melancolía de Valentina no como sufrimiento,
sino como el lujo de una mujer que lo tenía todo y aún así se quejaba. La envidia la carcomía y observaba cada movimiento de su señora con una atención maliciosa, buscando un defecto, una grieta en la fachada de perfección que pudiera explotar para su propio beneficio. Fue Ana quien primero notó los sutiles cambios en Valentina, las náuseas matutinas, que la marquesa intentaba disimular como migrañas, las visitas cada vez más frecuentes a las caballerizas, bajo pretextos cada vez más frágiles, y, finalmente, el leve, pero innegable, cambio en la forma de su cuerpo. La sospecha, monstruosa y escandalosa, comenzó a tomar forma en la mente de la Haya. No tenía pruebas, pero su instinto, agudizado por la envidia, le dijo que había encontrado el defecto que tanto había buscado. Comenzó a espiar activamente. Siguió a Valentina en sus paseos nocturnos, escondiéndose en las sombras de los jardines. Y, en una noche de luna llena, su vigilancia fue recompensada. Presenció un beso robado entre la marquesa y el esclavo, un momento de ternura que, para los ojos de Ana, era la prueba de una depravada traición. No sintió conmoción, sino un sádico triunfo. Ahora poseía un arma, un secreto tan poderoso que podría destruir a la mujer que tanto envidiaba. Con la prueba en mano, Ana fue directamente al marqués Gonzalo. Con una actuación de lealtad renuente y horrorizada, le contó lo que había visto. Describió la escena con detalles exagerados, pintando a Valentina no como una mujer enamorada, sino como una criatura depravada, y a Sebastián como un demonio seductor. Esperaba una recompensa, quizás un ascenso, por su lealtad. No comprendió la naturaleza del hombre con el que estaba hablando. No entendió que él no veía aquello como un simple caso de infidelidad. La reacción del marqués no fue la de un marido traicionado, sino la de un rey cuya nación había sido invadida. Escuchó el relato de la Haya en un silencio absoluto, su rostro una máscara de cera que no revelaba nada. La única indicación de su furia fue la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al apretar el brazo de su silla. La ofensa no era a su corazón, sino a su honor, a su nombre, a la pureza de su sangre. Era una mancha que no podía ser perdonada. Necesitaba ser extirpada quirúrgicamente de la historia. Despidió a la Haya con un gesto frío y una promesa de silencio. Solo en su despacho, la calma helada de su furia se apoderó de él. No actuaría por impulso. Una explosión de ira era para hombres débiles. Su venganza sería metódica, fría y absoluta. No confrontaría a Valentina de inmediato. En cambio, decidió observarlos, permitirles continuar en su feliz ignorancia, como un científico observa especímenes en un frasco antes de disecarlos. Quería entender el alcance de la traición antes de aplastarla. Mientras tanto, Valentina y Sebastián, ajenos a la tormenta que se había cernido sobre sus cabezas, se enfrentaban a su propia crisis. Valentina confirmó sus sospechas. Estaba embarazada. La noticia transformó su amor secreto de un sueño peligroso en un problema mortal y urgente. El niño, un símbolo de su amor, era también la prueba física de su crimen, una sentencia de muerte andante para Sebastián y una vida de deshonra para ella. La necesidad de huir se volvió inmediata. Se lo contó a Sebastián, y el miedo en los ojos de él era puramente por ella. Sabía lo que el marqués le haría a una esposa adúltera, especialmente a una que llevaba el hijo de un esclavo. Pero el miedo no los paralizó. Solidificó su determinación. No serían víctimas pasivas de su destino. Lucharían por su pequeña y prohibida familia. El plan de huida, antes una fantasía lejana, se convirtió en su única tabla de salvación, y comenzaron a planearlo con una urgencia desesperada. El plan de ellos era audaz. Valentina poseía una colección de joyas, un regalo de su madre, que el marqués no controlaba. Valía una fortuna. Las usaría para comprar su libertad. Le pagarían a un capitán de barco para que los llevara lejos, a una colonia francesa u holandesa, un lugar donde el color de la piel de Sebastián y el pasado noble de ella no importaran. Era un sueño de un nuevo mundo, una vida en la que pudieran ser simplemente una familia. Planearon cada detalle en susurros apresurados. La noche de la huida se fijó para la semana siguiente, aprovechando la ausencia del marqués, que asistiría a una cacería de 3 días. Sebastián usaría sus contactos en el puerto para asegurar el pasaje.
Valentina reuniría las joyas y lo que pudieran cargar. Durante unos días, vivieron en un estado de miedo y esperanza febriles, creyendo que la libertad estaba a su alcance, sin saber que el marqués observaba cada movimiento, permitiéndoles tejer la misma soga con la que los ahorcaría. La víspera de la huida planeada, tuvieron su último encuentro secreto en las caballerizas. Fue un encuentro lleno de promesas y de una tristeza por la despedida del único lugar que habían conocido. Se abrazaron, creyendo estar al borde de su nueva vida. «Mañana por la noche», susurró Valentina, «seremos libres». «Para siempre», respondió Sebastián. No sabían que al otro lado de la pared, en las sombras, uno de los guardias leales del marqués oía cada palabra, confirmando todo lo que su amo ya sabía. El marqués tenía ahora todo lo que necesitaba. Sabía del amor, del embarazo y del plan de huida. La traición era completa. No esperó a la noche de la huida. Actuó esa misma noche, con la velocidad y la precisión de un depredador. Convocó al capitán de su guardia personal. Las órdenes se dieron en voz baja y tranquila. La trampa, que pacientemente había dejado que sus presas montaran, estaba a punto de cerrarse. La explosión que siguió no fue de gritos ni de violencia inmediata, sino del sonido de la puerta de una habitación siendo derribada. Los guardias del marqués irrumpieron en los aposentos de Valentina. Al mismo tiempo, otros guardias irrumpieron en los barracones y arrastraron a Sebastián de su jergón. La esperanza de libertad se transformó, en un instante, en la fría realidad del hierro y la fuerza. Los amantes fueron capturados, su burbuja de sueños brutalmente reventada. Sebastián fue llevado directamente a las celdas bajo la fortaleza. Su destino, la tortura, ya sellado. Valentina, por su parte, fue confrontada por su marido. Él entró en su habitación, ahora custodiada por hombres armados. No gritó. Con un desprecio helado, arrojó sobre la cama de ella una de las joyas que había empacado para la huida. «¿Ibas a alguna parte, querida?», preguntó, su voz suave y venenosa. El clímax de su esperanza se había convertido en el comienzo del largo y agonizante clímax de su castigo. El plan para escapar estaba trazado, pero el peligro ahora era una certeza mortal. ¿Crees que su amor sobrevivirá a la crueldad del marqués? Comenta tu predicción. Deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. En su habitación, ahora custodiada por hombres armados, el marqués Gonzalo de Castro se enfrentó a su esposa. No había la furia de un marido traicionado en sus ojos, ni el dolor de un corazón roto. Solo había el desprecio helado de un rey hacia un súbdito que se había atrevido a cometer traición. La miró, a su rostro pálido y desafiante, y no vio a la mujer con la que se había casado, sino un problema, una mancha, un error en su contabilidad de honor que debía ser corregido con la máxima severidad. La explosión de su venganza no sería caliente y ruidosa, sino fría y silenciosa. Comenzó a hablar, su voz tranquila y cortante, cada palabra una esquirla de hielo. «¿Entiendes lo que has hecho?», preguntó retóricamente. «No se trata de tu pequeña y sórdida pasión. Se trata del nombre de Castro, un nombre que mis antepasados construyeron con sangre y honor durante 200 años. Un nombre que tú, en pocos meses de debilidad carnal, con una de mis posesiones, has logrado arrastrar por el fango». No hablaba de amor, hablaba de linaje, de legado, de propiedad. «La deshonra de tu adulterio ya sería suficiente para exiliarte», continuó, rodeándola como un lobo. «Pero fuiste más allá. Te atreviste a concebir. Permitiste que nuestra sangre, la sangre de los de Castro, fuera contaminada por la semilla de un ser inferior. No solo me traicionaste a mí, traicionaste a tus antepasados y a tus futuros descendientes. Ese niño en tu vientre no es un bebé, es una herejía, una abominación que amenaza con borrar todo lo que somos». Luego le informó del destino de Sebastián, no con ira, sino con la precisión clínica de un médico que describe un procedimiento. «El esclavo», dijo, «será interrogado. Confesará haber usado hechicería africana para embrujar tu mente, pues esa es la única narrativa que preserva una pizca de nuestro honor. Después de su confesión, será ejecutado públicamente en la plaza. Un ejemplo para todos los demás de su calaña, que se atrevan a levantar la vista hacia sus amas». Y entonces se volvió hacia el destino de ella.
Tú, por otro lado, tienes la suerte de tu noble cuna. No podemos hacer un espectáculo de ti. La deshonra sería demasiado grande. Tu castigo será privado. Se acercó, su rostro cerca del de ella. Pero no te equivoques, susurró. Será tan final como el de él. La casa de Castro sabe cómo lidiar con sus propios errores. Limpiaremos esta mancha. Te borraremos. La fría promesa en su voz era más aterradora que cualquier grito. Esa misma noche, fue sacada de su casa. No hubo despedidas. Fue llevada por guardias, a través de pasadizos de servicio, a un carruaje sin escudo que esperaba en un callejón oscuro. La mujer que abandonaba la mansión ya no era la marquesa Valentina de Castro, una de las damas más poderosas de Lima. Era una prisionera sin nombre, una deshonra que debía ocultarse, de camino a la fortaleza de San Felipe, el lugar donde los errores de la élite eran silenciosamente enterrados para siempre. Su nuevo hogar era una celda, un cubo de piedra fría y húmeda, con un jergón de paja y un balde. El contraste con el lujo de sus aposentos era tan brutal, tan absoluto, que parecía una pesadilla. Pero el frío de las paredes de piedra no era nada comparado con el frío en su alma. Le habían quitado sus sedas, sus joyas, su libertad. Le habían quitado su futuro. Y ahora lo sabía. Estaban a punto de quitarle lo último que le quedaba, la vida de su amado. En la oscuridad de la primera noche, lo oyó. El sonido comenzó bajo, un gemido ahogado proveniente de más allá de la pared. Luego, se convirtió en un grito, un sonido de agonía tan pura que el aire en su propia celda pareció vibrar con el dolor. Era Sebastián. La tortura había comenzado, y se dio cuenta de la genialidad cruel del plan de su marido. La había puesto en la celda de al lado. No necesitaba que ella lo viera. Bastaba con que lo oyera. Las horas que siguieron fueron un descenso a un infierno auditivo. Oyó cada golpe, cada grito, cada súplica. Se tapó los oídos con las manos, pero el sonido parecía venir de dentro de su propia cabeza. Gritó para que se detuvieran, pero sus palabras eran ahogadas por la piedra. Su marido no solo estaba castigando a Sebastián por el crimen, estaba usando el sufrimiento de Sebastián para castigarla a ella, convirtiendo el cuerpo de él en un instrumento para torturar el alma de ella. Era un acto de una crueldad exquisita e inimaginable. En un pasillo oscuro, iluminado por una sola antorcha, el marqués Gonzalo observaba la escena a través de una pequeña rejilla en la puerta de la cámara de tortura. No participaba, solo observaba, con la fría distancia de un supervisor que inspecciona un trabajo. Necesitaba la confesión de hechicería de Sebastián para su narrativa pública, y necesitaba los gritos de Sebastián para quebrar lo que quedaba del espíritu de su esposa. Cada sonido de agonía era, para él, el sonido de su honor siendo metódicamente restaurado. Para Valentina, la esperanza, que ya era una llama parpadeante, se extinguió por completo esa noche de gritos. Finalmente comprendió la naturaleza del hombre con el que se había casado. No era solo orgulloso, era un monstruo de una calma y una lógica aterradoras. No habría apelación, no habría misericordia, no habría escapatoria. Solo había el engranaje frío e implacable de su venganza, y ella y Sebastián eran solo granos que serían molidos por él hasta convertirse en polvo. Los días se arrastraron en un borrón de desesperación. La tortura de Sebastián continuaba, de forma intermitente, un recordatorio constante de su sufrimiento. Valentina apenas comía o dormía. Estaba en un estado de vigilia febril, siendo su única compañía el eco de los gritos de su amado. El mundo se había reducido a esas 4 paredes de piedra y a la agonía que venía de más allá de ellas. Esperaba el final, cualquier final, que la liberara de ese tormento. Luego, después de varios días, los gritos cesaron. Un silencio extraño y pesado cayó sobre el pasillo de la prisión. Horas más tarde, Valentina oyó pasos que se acercaban a su celda. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió. Era su marido. Era la visita final. La escena de nuestro gancho había llegado, el acto final del clímax de su vida. Entró y se quedó de pie, mirándola. El silencio en la celda era absoluto, más condenatorio que cualquier acusación. Sus ojos no contenían odio, solo una fría resolución. Era el juez, el jurado y el verdugo, y había venido a entregar la sentencia final, no con palabras, sino con un gesto. Caminó hasta la mesa de piedra. De su bolsillo
sacó el pequeño frasco de vidrio oscuro. Con un movimiento deliberado, lo colocó en el centro de la mesa, donde la tenue luz de la reja lo hacía brillar sutilmente. Era un objeto de una belleza mortal, un veneno contenido en un elegante recipiente, el arma de un aristócrata. Era la antítesis de la brutal violencia que estaba ocurriendo en la celda de al lado. El mensaje era inequívoco. Era una orden disfrazada de elección. Le ofrecía la oportunidad de limpiar el honor de la familia con su propio suicidio. Si bebía, su muerte se registraría como una fiebre súbita. El escándalo de su embarazo y su romance sería enterrado con ella. La casa de Castro permanecería intacta. Era su deber final como marquesa, borrarse a sí misma por el bien del nombre de la familia. El marqués le dio una mirada que no contenía nada, y se dio la vuelta. Salió de la celda tan silenciosamente como había entrado. El sonido de la puerta al cerrarse con llave y de la llave al ser retirada fue el punto final de su vida. La había acorralado, eliminando todas las opciones excepto las dos que él mismo había orquestado. Valentina se quedó sola en la celda. Sobre la mesa, el veneno, prometiendo un final rápido, y desde fuera, el silencio, que quizás significaba que la agonía de Sebastián finalmente había terminado con su muerte. La explosión final no había sido una confrontación, sino la completa y total aniquilación de su esperanza. Estaba atrapada en una trampa perfecta, donde cada salida conducía a la muerte. La única elección que le quedaba era cómo encontrar su final. En la quietud de su celda, con los gritos de Sebastián finalmente silenciados, Valentina se quedó sola con su elección. El frasco de veneno sobre la mesa no era una oferta de misericordia, era el punto final de la sentencia de su marido. Miró el líquido oscuro. Podía negarse, podía esperar a que la mataran, a que la dejaran pudrirse en esa celda, pero comprendió el cálculo final de su marido. Si moría pasivamente, la historia sería la de él. Pero si tomaba el veneno, el último acto de su vida sería una elección suya, una elección para terminar con el sufrimiento y unirse al hombre que amaba, en la única libertad que les quedaba, el silencio de la muerte. Tomó el frasco. El vidrio estaba frío en su mano. Sus últimos pensamientos no fueron de arrepentimiento por el amor que la había llevado a ese punto, sino de gratitud por haberlo conocido. Los recuerdos de los encuentros secretos en el jardín, de la honestidad en los ojos de Sebastián, de la sensación de ser verdaderamente vista por primera vez. Esas eran las únicas cosas de valor que se llevaría consigo. Alzó el frasco como si fuera un cáliz en un brindis silencioso y trágico. Un brindis por él, un brindis por el hijo que nunca nacería. Y entonces bebió, el líquido amargo quemándole la garganta. La muerte fue rápida, como su marido, en su cruel eficiencia, había garantizado. Sintió un dolor agudo, un frío que se extendía por sus venas, y luego, nada. Cayó al suelo de piedra de su celda, su cuerpo encontrando una paz que su vida nunca le había ofrecido. La gran y trágica historia de amor de la marquesa Valentina de Castro había terminado, no con un escándalo público, sino con un susurro silencioso en una oscura mazmorra, exactamente como su verdugo había planeado. Cuando los guardias la encontraron a la mañana siguiente, el plan del marqués entró en su fase final. Le llevaron la noticia, que él recibió con una gravedad ensayada. Su victoria era completa. Su esposa y su secreto estaban muertos. Ahora solo quedaba la parte pública del espectáculo, el castigo del demonio que había causado toda la tragedia. Dio las órdenes para que la ejecución de Sebastián procediera según lo planeado, para que la ciudad tuviera su sacrificio y su catarsis. El cuerpo de Sebastián, quebrado por la tortura, fue arrastrado a la plaza principal de Lima. Ante una multitud sedienta de retribución, se leyó en voz alta la acusación formal: brujería, posesión demoníaca y el ataque espiritual que había llevado a la enfermedad de su ama. Fue ejecutado públicamente de forma brutal, su cuerpo mutilado exhibido como advertencia para cualquier otro esclavo que se atreviera a desafiar el sagrado orden de raza y clase. La multitud aplaudió, creyendo presenciar la justicia de Dios. Mientras la ciudad estaba distraída con la ejecución, el marqués hizo su propio y solemne anuncio. Con el corazón roto, informó a la élite de Lima que su amada esposa, la marquesa Valentina, había sucumbido a la terrible fiebre que la aquejaba.
su frágil cuerpo cediendo finalmente a la prueba infligida por el demonio. La narrativa era perfecta. La muerte de ella, ocurrida el mismo día de la ejecución de su verdugo, parecía una consecuencia trágica y divinamente ordenada. Se había convertido en una mártir de la virtud. La ciudad de Lima se sumió en un luto oficial. La historia de la virtuosa marquesa, que había luchado contra una fuerza demoníaca y había muerto por ello, y del noble marqués, que había soportado la tragedia con una dignidad de acero, se convirtió en el tema de todos los sermones. El nombre de Castro, que había estado al borde de la ruina, fue elevado a nuevas cotas de respeto y simpatía. El marqués Gonzalo había logrado lo imposible. Había transformado el mayor escándalo de su vida en su mayor victoria de relaciones públicas. Su crimen había sido perfecto. Había eliminado a su esposa infiel, al amante de ésta y al niño bastardo de un solo y brillante golpe. Había lavado su honor con la sangre de ellos y al hacerlo, había salido pareciendo un héroe trágico. Consolidó su poder, reafirmó el orden social y enterró la verdad bajo una montaña de mentiras piadosas. La explosiva consecuencia de la rebelión de Valentina fue el triunfo absoluto y aterrador de su opresor. Pero la verdad, aunque enterrada, tiene una forma de echar raíces. En los barrios de esclavos, la historia no se contaba de la misma manera. Conocían a Sebastián, conocían su bondad, su integridad. Habían visto las miradas intercambiadas entre él y la marquesa, miradas no de posesión, sino de una ternura prohibida. Sabían que la historia de la brujería era una farsa, una cruel obra de teatro para justificar el asesinato de uno de los suyos. La injusticia de la historia era demasiado flagrante para ser olvidada. La imagen del gentil Sebastián, siendo ejecutado como un demonio, mientras la noble Valentina era llorada como una santa, se convirtió en el ejemplo supremo de la hipocresía de sus amos. La historia de su amor, que habían presenciado en fragmentos, comenzó a contarse en secreto, no como un cuento de terror, sino como una trágica historia de amor. Una balada de dos amantes de mundos diferentes que fueron aplastados por la crueldad del mundo. Así, mientras el marqués celebraba su victoria, se plantó la semilla de la leyenda de sus víctimas. El escándalo que había intentado borrar con veneno y sangre comenzó a crecer de nuevo, esta vez como un mito, una historia que no podía controlar. La narrativa oficial le pertenecía a él, pero el recuerdo verdadero pertenecía al pueblo. Y el recuerdo del pueblo tiene una vida mucho más larga que la reputación de cualquier noble. La explosión final no fue el descubrimiento del crimen, sino el éxito del encubrimiento. La consecuencia más terrible fue que los villanos ganaron, pero su victoria, por muy completa que pareciera, era hueca. Al convertir a sus víctimas en mártires de una historia de amor prohibido, se aseguraron de que los nombres de Valentina y Sebastián quedaran entrelazados para siempre en la memoria de la ciudad, no como pecadores, sino como los protagonistas de una tragedia que exponía la podredumbre en el corazón de la propia Lima. En los años que siguieron, el marqués Gonzalo de Castro disfrutó de su victoria. Su posición en la sociedad de Lima, lejos de debilitarse, se fortaleció. Era el noble trágico, el hombre que había soportado la más terrible de las pruebas, la posesión demoníaca y la subsiguiente muerte de su amada esposa, con una dignidad de acero. Era un pilar de fuerza moral, un ejemplo de cómo un verdadero aristócrata se enfrentaba a la adversidad, patrocinaba a la iglesia con aún más generosidad y su fachada de piedad y duelo estoico era impecable. Para el mundo, era la personificación del honor restaurado. Asistía a los bailes, participaba en las reuniones del virrey y gestionaba sus negocios con su habitual y fría competencia. Pero los que lo conocían bien notaron un cambio. Había una frialdad nueva y más profunda en sus ojos, un aislamiento que ni siquiera sus socios más cercanos podían penetrar. Se movía por el mundo como un hombre perfectamente pulido, pero hueco por dentro. Había limpiado la mancha de su honor, pero el proceso lo había marcado de una manera que nadie podía ver. Su casa, la antes vibrante mansión de Castro, se convirtió en un mausoleo. Después de la muerte de Valentina, nunca más permitió que la música o las grandes fiestas llenaran sus salones. El lugar se volvió silencioso, habitado solo por criados que se movían como fantasmas, temerosos de perturbar la sombría paz de su amo. El jardín, donde había florecido el amor de Valentina y Sebastián,
Fue abandonado al abandono, las flores marchitándose y las malas hierbas creciendo, como si la propia tierra se negara a mantener la belleza en un lugar de tanto sufrimiento. El marqués estaba atormentado, no por fantasmas que golpeaban las paredes, sino por los fantasmas de sus propias elecciones. Cada pasillo silencioso, cada habitación vacía, era un recordatorio de la vida que había extinguido. Lo atormentaba el recuerdo de la mirada de Valentina, la ausencia del heredero que ella llevaba, el hijo que, a pesar de ser impuro, habría sido la continuación de su nombre. Su Victoria era una fría compañía y vivía como un prisionero en su propio palacio de recuerdos. La ironía más amarga de su vida fue el resultado de su obsesión. En su esfuerzo por proteger la pureza de su linaje, lo sentenció a la extinción. Nunca se volvió a casar. La idea de traer a otra mujer a la casa manchada por el fantasma de Valentina era insoportable, y quizás ninguna otra familia noble quería aliarse con una casa que, a pesar de su restaurada reputación, llevaba un aura de tragedia tan profunda. Vivió el resto de sus días sin un heredero. Murió como vivió sus últimos años, rico, poderoso y completamente solo. Su funeral fue uno de los más grandes que Lima había visto jamás. Un gran espectáculo de estado en honor a uno de sus hijos más nobles. Pero era un funeral para un callejón sin salida. Con él murió la rama principal de la poderosa familia de Castro, la vasta fortuna y el nombre que tanto se había esforzado por proteger. Hasta el punto de cometer un asesinato, se repartieron entre parientes lejanos, y la gran casa fue vendida. Mientras la historia oficial de Don Gonzalo terminaba con un grandioso funeral, la historia de sus víctimas apenas comenzaba su vida inmortal. La narrativa del marqués, la de la fiebre y la brujería, fue la que quedó en los registros escritos. Pero la historia contada por el pueblo, la que se susurraba de generación en generación en los mercados, las cocinas y los callejones, era muy diferente. Era una historia de amor. La leyenda de La Marquesa y el Esclavo se convirtió en el cuento de amor prohibido más famoso del Perú. Con cada recuento, la historia se pulía, los detalles sórdidos se olvidaban y la esencia se purificaba. Lo que quedó fue la historia de una bella y triste noble, atrapada en una jaula de oro, que encontró la única felicidad de su vida en los brazos de un hombre amable y honorable, a quien la sociedad consideraba inferior. Era una historia que hablaba directamente al corazón de un pueblo que vivía bajo un sistema de castas rígido e injusto. En la leyenda, Valentina y Sebastián fueron transformados. Ya no eran adúlteros ni pecadores. Se convirtieron en mártires. Su amor no era un crimen, sino un acto de rebelión, la afirmación de que la conexión humana era más importante que las leyes arbitrarias de sangre y estatus. Su muerte no fue el resultado de un pecado, sino el sacrificio de dos almas puras en el altar de la intolerancia y el orgullo de una sociedad cruel. La historia se convirtió en una poderosa crítica a la hipocresía de la élite de Lima. Exponía la falsedad de su código de honor, demostrando que, para ellos, el mantenimiento de las apariencias era más sagrado que la vida, la felicidad o incluso el amor de un padre por su hija. El marqués, que en vida había sido visto como un héroe trágico, en la leyenda se convirtió en el villano, la personificación de la tiranía fría y sin corazón de toda su clase. Así, la victoria del marqués fue revertida por la memoria. Ganó en la vida, pero perdió en la leyenda. Su nombre, cuando se recordaba, estaba encadenado para siempre a la trágica historia de los amantes que destruyó, y los nombres de Valentina y Sebastián, que había intentado borrar de la historia, se volvieron inmortales, símbolos de un amor que se atrevió a desafiar a todo un mundo. Su historia demostró que se puede matar a las personas, pero no se puede matar una idea, especialmente si esa idea es el amor. La explosiva consecuencia final no fue una revuelta, sino un cambio sutil y permanente en la conciencia popular. La leyenda de la marquesa y el esclavo se convirtió en parte del folclore, un cuento que enseñaba sobre la injusticia del mundo y celebraba el coraje de amar contra todo pronóstico. Su historia se convirtió en un pequeño acto de rebelión que cualquiera podía compartir, un susurro de verdad en un mundo de mentiras. ¿Puede el amor ser la mayor forma de rebelión? ¿Vale más el honor que la vida?
Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre los amores más trágicos y las leyendas más duraderas de la historia. Comenta amor si crees que su historia merecía ser recordada.